Descifrando la fisiopatología de la COVID-19. Soy el Dr. Antonio Alejandro Gómez Frías, residente de tercer año de Medicina Interna. En esta clase vamos a hablar acerca de las definiciones, la fisiopatología, vamos a tener un énfasis en la endoteliopatía por la COVID-19, los fenotipos de esta enfermedad y la respuesta anti-SARS-CoV-2 humoral y celular. Sabemos que esta es una enfermedad principalmente del sistema respiratorio, sin embargo otros sistemas se pueden ver comprometidos y hasta en un 60% de los casos existe algo conocido como el síndrome post-COVID. Esta pandemia ha sido comparada desde que se vio su grado de impacto con la influenza española del año 1918 a 1919 y podemos ver que los números son comparables, con un número de infectados totales en la influenza española de hasta 500 millones o un tercio de la población mundial y una mortalidad de hasta 50 millones de personas. Si esto lo comparamos con la de la COVID-19, podemos ver 219 millones de infectados y 4.5 millones de muertes hasta la fecha. Esto según las últimas publicaciones del 2021. En cuanto a las definiciones del espectro clínico de la enfermedad, pues podemos tener COVID leve, moderado, grave y crítico. La enfermedad leve está caracterizado por los signos y síntomas con los que ya estamos todos familiarizados, además de incluir la disnea y una imagen radiológica sugestiva de la enfermedad por radiografía de tórax. La COVID-19 moderada ya está comprometido el sistema respiratorio bajo, bronquial y alveolar, está caracterizado por tener todavía una saturación de oxígeno mayor al 94%. Es importante considerar que hasta el 80% de las infecciones son leve a moderadas. La COVID-19 grave, con una saturación de oxígeno menor del 94%, sin oxígeno suplementario, además de una relación presión parcial de oxígeno dividido entre la fracción inspirada de oxígeno menor a 300, con frecuencia respiratoria mayor de 30, y aquí ya más del 50% del parénquima pulmonar está afectado por infiltrados. La enfermedad crítica ya abarca falla respiratoria, la cual sabemos que puede ser de tipo 1 o de tipo 2, dependiendo de si hay una baja, si hay hipoxia o si hay hipercapnia, el choque séptico o una disfunción multiorgánica. Y nuevamente, recordar que el 15% de las infecciones requieren oxígeno suplementario y que hasta el 5% van a progresar a una enfermedad crítica. La COVID-19, así como la sepsis, causa una respuesta inflamatoria desregulada del huésped. Esto lleva a complicaciones sistémicas y específicamente al daño del sistema respiratorio que eventualmente ocasionan la enfermedad crítica. La neumonía por SARS-CoV-2 se define como fiebre, tos, frecuencia respiratoria mayor de 30, una PAFI, como nosotros conocemos coloquialmente, alterada o una saturación de oxígeno menor del 93%. ¿Cuál es la fisiopatología de la COVID-19? Bueno, al igual que en la primera pandemia del SARS, el virus SARS-CoV, el SARS-CoV-2 usa el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 para internalizar al virus en las células afectadas. Principalmente, las células afectadas son de epitelios, en específico de la vía respiratoria, pero también puede existir una afectación sistémica, ya que otros epitelios y sistemas pueden verse afectados. El tropismo del virus, de hecho, abarca un gran número de tejidos, entre ellos el corazón, los riñones, el páncreas, el intestino, el hígado, la tiroides, incluyendo inclusive a testículos, ovarios, glándulas suprarrenales y la pituitaria, y otras realmente. También ocurre infección a monocitos directa. La replicación viral ocurre desde la etapa presintomática, y esto explica la elevada transmisibilidad del SARS-CoV. La carga viral alcanza generalmente su pico a los 3 a 5 días del inicio de los síntomas. La respuesta humoral se correlaciona a la gravedad de la enfermedad. Esto significa que los pacientes con casos críticos generalmente logran títulos de anticuerpos mayores que los pacientes que tuvieron enfermedad leve a asintomática. En cuanto a los anticuerpos y la respuesta humoral, se estima que habrá similitud entre los títulos de anticuerpos entre la epidemia SARS previa y la nueva SARS-CoV-2. Si nosotros comparamos en SARS-CoV,
tuvimos los anticuerpos elevados hasta 2 años después de la infección. Un 55% tenía su IgG positiva a los 3 años y no hubo detección alguna de respuesta de células B de memoria hasta los 6 años. Sin embargo, respuesta por células T se encontró hasta 17 años después de la infección por SARS-CoV. Esto podríamos asumir va a ser comparable con SARS-CoV-2. En cuanto a la neumonía y el daño pulmonar, bueno, el principal síntoma es la hipoxemia. Lleva un espectro clínico respiratorio que incluye al síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. El síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, que de ahora en adelante nos referiremos a este como SIRA, se define como una relación PaO2, FiO2 menor de 300 milímetros de mercurio. ¿Cómo identificamos clínicamente la hipoxemia? Bueno, si nosotros no tuviéramos un oxímetro de pulso y solamente nos basáramos por la clínica, si nuestro paciente tiene una frecuencia respiratoria elevada de más de 30 por minuto, además de que constantemente hace esfuerzos respiratorios profundos, esto significa un volumen tidal elevado, podemos asumir que nuestro paciente tiene hipoxemia. Esto es debido a que cuando nosotros tenemos una presión parcial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, esto causa un estímulo neural que afecta tanto la frecuencia como la profundidad de nuestras respiraciones. En el artículo en el que nos basamos para esta revisión está esta gráfica de hipoxia con la compliancia pulmonar y nos explica cómo al inicio de la enfermedad de la COVID-19 tenemos una hipoxia mínima y esta va creciendo conforme se agrava la enfermedad. Y la complianza, que no es más que el cambio en el volumen de los pulmones por una cantidad de presión determinada, va disminuyendo debido a la fibrosis que se produce por la enfermedad. Y pues podemos ver que es inversamente proporcional. Al momento que nuestros pulmones se van afectando por la fibrosis hasta llegar a este rango rojo de abajo, ya la hipoxemia es mucha. ¿Por qué es importante detectar y prevenir este aumento en el volumen minuto? Bueno, por un concepto que es controversial pero que es prevalente en la literatura y que muy probablemente sea fundamental en el agravamiento de la enfermedad, que es la lesión autoinfligida pulmonar o SILI, por sus siglas en inglés, de Self-Induced Lung Injury, que inicia un círculo vicioso de daño pulmonar. Esto lo vamos a explicar más adelante. Si nosotros vemos esta gráfica, podemos ver cómo el virus SARS-CoV-2 infecta primero a las células bronquiales. Estas están acompañadas de neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Tenemos una serina proteasa transmembrana llamada TMP-RSS2 que promueve la internalización viral por la enzima convertidora de angiotensina 2 y ayuda a la activación de la proteína S viral. Las células infectadas secretan citocinas inflamatorias y estas a su vez reclutan células T, monocitos y neutrófilos. Los neumocitos secretan unas sustancias llamadas quininas que son vasodilatadoras y causan permeabilidad capilar. La activación de la enzima convertidora de angiotensina 2, que antes bloqueaba los receptores B1 de la quinina, en su ausencia causa angioedema y activación de la coagulación. Estos procesos se perpetúan por un aumento en las citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral y las interleucinas 1, 6 y óxido nítrico. Todo esto causa lo que ocurre en la imagen de la derecha, que es edema pulmonar que llena los alvéolos, inicia la formación de membranas hialinas y da comienzo al síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Y además, si vemos en la parte de arriba a la izquierda, donde está el daño endotelial, podemos ver la formación de microtrombos que van a afectar aún más el intercambio gaseoso. ¿Cuáles son otros distintivos de la COVID-19? Además de este edema alveolar causado por el aumento en las citocinas proinflamatorias por todo este reclutamiento de células inmunes. Bueno, que afecta o el virus tiene un tropismo específico hacia el endotelio, cursando con inflamación endotelial, causa neovascularización y causa eventos protrombóticos.
Factores de riesgo de progresión a falla respiratoria. Si estos están presentes, el paciente es más probable o es más propenso a tener desenlaces malos. Edad avanzada, hipertensión, diabetes y descontrol glucémico, obesidad, enfermedades cardiovasculares y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Cuáles son los mecanismos de infección de celular y su diseminación? Bueno, aquí tenemos una imagen del virus SARS-CoV-2 con la glucoproteína spike protein, o S, viral, que lleva a la internalización celular al unirse a la enzima convertidora de angiotensina 2, que en inglés se llama ACE2, un proceso facilitado por la proteína transmembrana TMPRSS2. La expresión de esta proteína TMPRSS2 es controlada por hormonas androgénicas, lo que podría explicar por qué los casos de la COVID-19 crítico son casi el doble en hombres que en mujeres. Mecanismo de infección celular y diseminación. El daño respiratorio inicia con un incremento en la secreción de moco y residuos celulares que se depositan en los bronquios. Ya vimos la causa de esto, que es el reclutamiento de células inmunes, porque existe una elevación en la secreción de citocinas inflamatorias. Esto causa que los alvéolos se llenen de fluidos, de fibrina y de ácido hialurónico. Se irrumpen las membranas celulares de los neumocitos tipo 2 y existe remodelación de estos, que incluyen hiperplasia, metaplasia y necrosis. La microangiopatía, que es esta parte del esquema de arriba a la izquierda que les comenté, predomina, y esto causa una formación de microtrombos en los capilares alveolares. Esto libera marcadores de angiogénesis que ayudan a la neovascularización. También hay infiltración de las células T en el endotelio y macrófagos en el lumen alveolar y en el espacio intersticial. Ahora, esto es una respuesta similar a la tormenta de las citocinas. Los histiocitos o macrófagos, que fagocitan células inmunes, son indicativos de gravedad de la enfermedad. A esto se le conoce como hemofagocitosis, y es un hallazgo común en autopsias por la COVID-19. Inclusive, si nuestros pacientes se presentan con niveles de ferritina elevados, podemos asumir que esta hemofagocitosis está siendo llevada a cabo. ¿Cuál es la definición de SIRA? Según la modificación de Kigali del año 2016, la falla respiratoria dentro de una semana de un insulto conocido, digamos, una infección por un virus, o síntomas respiratorios nuevos o que se agravan. Número 2. Falla respiratoria que no se explica por falla cardíaca o sobrecarga de volumen. Número 3. Por radiología, debemos de observar radioopacidades bilaterales en una radiografía de tórax o ultrasonido que no se explican por un derrame pleural, colapso o nódulos. Y esto acompañado de una SAFI o saturación de oxígeno dividido entre fracción inspirada de oxígeno menor de 315. Esta determinación, que no requiere de gasometría, es vital en sitios de recursos limitados como es el nuestro. En esta definición de Kigali no importa el parámetro PIP que tenga el paciente para diagnosticar el SIRA. SIRA asociado a la COVID-19. Tiene características compartidas con SIRA clásico en cuanto a la alteración del intercambio de oxígeno y los hallazgos en tomografía computada de tórax. Sin embargo, frecuentemente el SIRA por COVID-19 se caracteriza por complianza pulmonar normal o una capacidad de distensión pulmonar, al menos en sus etapas iniciales. Vamos a hablar acerca de los fenotipos de la COVID-19 según Gattinoni y colaboradores. Esto se divide en tipo H y tipo L, y el fenotipo de tipo H se caracteriza por estos 4 parámetros en high: una complianza baja o una elastanza elevada, cortocircuitos de derecha e izquierda elevados, un peso pulmonar elevado y una elevada reclutabilidad. ¿Y qué significan todas estas cosas? Pues que el paciente tiene una complianza baja por fibrosis, cortocircuitos derecha e izquierda elevados por tener alvéolos que están llenos de fluidos y que, sin embargo, permanecen bien perfundidos debido a que estas arterias están siendo vasodilatadas por las citocinas proinflamatorias y que por ende perpetúan la hipoxemia del organismo al estar llevando
sangre con poca oxigenación hacia un alveolo lleno de agua que no tiene un buen intercambio gaseoso y que finalmente lleva toda esta sangre mal oxigenada a la aurícula izquierda para ser bombeada posteriormente por el ventrículo izquierdo al resto de la economía del paciente, un peso pulmonar elevado por todo este fluido acumulado y una elevada reclutabilidad porque generalmente estos pulmones se encuentran atelectasiados o con colapso alveolar y que al nosotros administrar PIP podemos reclutarlos. A esto se le conoce como un SIRA clásico, entre comillas. Este tipo H se caracteriza por trombosis, por edema y por fibrosis. Esta trombosis está causada por la inflamación desproporcionada o desregulada del organismo por la COVID-19, por inflamación endotelial directa, por el tropismo del virus hacia estas células del endotelio. Tenemos también edema y también los cortocircuitos de derecha e izquierda antes mencionados. Continuando, tenemos el tipo L, complianza elevada, es decir, que el pulmón aún se encuentra sin tanta fibrosis, tiene baja elastancia, una proporción ventilación-perfusión baja, quiere decir que todavía mantenemos un adecuado intercambio gaseoso, y un peso pulmonar normal o bajo, donde todavía no hay demasiado edema, y baja reclutabilidad, ya que nuestro paciente realmente no requiere PIP elevados. Este es un SIRA característico de la COVID-19. El fenotipo de baja complianza y elevado dímero D es otro que se ha propuesto, ya que esta población es la que mayor riesgo de mortalidad tiene. Ahora, conociendo la fisiopatología, se comprende por qué la ventilación mecánica protectora, manteniendo los parámetros de protección alveolar con una presión meseta adecuada, con una PIP titulada, con una fracción inspiratoria de oxígeno adecuada, disminuye la mortalidad. Y explica igualmente el beneficio de la posición en prono intermitente, ya que mejora la proporción ventilación-perfusión del paciente. Ahora, es importante recalcar el ciclo vicioso que intentamos nosotros detener al momento de administrar la ventilación mecánica. Y es que, como ya hablamos, cuando el paciente comienza con hipoxia, él tiene su estímulo neural, o ella tiene el estímulo neural para respirar más rápido y más profundo. Esto se ve acompañado también de un aumento en el gasto cardíaco. Y esto se lleva, obviamente, al incremento en el consumo de oxígeno. Por ende, una vez que esta sangre ya mal oxigenada regresa a los pulmones para, entre comillas, oxigenarse, se va a encontrar con alvéolos llenos de fluidos, con edema, con las arterias que los perfunden dilatadas debido a las citocinas proinflamatorias, que por ende van a provocar mayores cortocircuitos derecha-izquierda, peor hipoxemia. Esto va a llevar a un estímulo neural para que el paciente respire más rápido y más profundo, aún rompiendo más alvéolos, causando mayor inflamación pulmonar, aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando el consumo de oxígeno, y nuevamente pasa esta sangre peor oxigenada aún por todo el sistema y regresa nuevamente a los pulmones, y así se establece y recalcamos lo que es el círculo vicioso de la fisiopatología de la COVID-19. Ahora, en centros más especializados existen terapias como el ECMO, en donde pacientes que se encuentran con una presión parcial de oxígeno menor de 80 milímetros de mercurio, con una FIO mayor del 90% por más de 3 horas, o que no logran presiones meseta en la ventilación mecánica de al menos 30 centímetros de mercurio, pueden ser conectados a una máquina en donde por medio de una membrana extracorpórea se pueden ser oxigenados artificialmente. Recordar que el SIRA no es una enfermedad como tal, sino un síndrome que se ve a consecuencia de numerosos procesos patológicos del paciente críticamente enfermo. Y así es como llegamos al SIRA directo y al SIRA indirecto. El SIRA directo es consecuencia de enfermedades que se originan en los pulmones y que llevan a un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, mientras que el indirecto es cualquier inflamación desregulada, por ejemplo, sepsis o choque séptico,
que llevan a inflamación generalizada y por ende a afectación pulmonar o SIRA indirecto. La fibrosis pulmonar se correlaciona con mal pronóstico y es generalmente irreversible. El 50% de los pacientes con la COVID-19 que se catalogan como graves desarrollan SIRA y la fibrosis pulmonar es una de sus complicaciones. ¿Y cómo sospechamos la fibrosis? Fácil, con algo llamado vidrio despulido en la tomografía computada de tórax. El vidrio despulido llega a su pico a los 10 a 11 días del inicio de los síntomas. Coincidentalmente, es cuando el paciente empieza a tener su expresión clínica más grave si hacia ese fenotipo está yendo. Ahora vamos a hablar sobre la coagulopatía y el daño endotelial. Hasta un 21 a 69% de los pacientes con COVID-19 crítico presentan tromboembolismo venoso. Esto es una incidencia marcada si la comparamos con la incidencia de solo el 7.5%, que ya es alta, de pacientes postquirúrgicos en una unidad de cuidados intensivos. Los datos de hipercoagulabilidad asociados a la COVID-19 son tener un dímero D de entre 3 a 40 veces del parámetro normal aumentado, fibrinógeno elevado, TP y TTP prolongados y trombocitopenia. Recalcando que la trombocitopenia no significa que tenga pocas plaquetas, sino que muchas plaquetas están siendo gastadas en hacer microtrombos o trombos en la economía del paciente. Los factores clave para el desarrollo de la coagulopatía son el daño endotelial directo por el virus y la inflamación desregulada. Dicha inmunopatología vascular predomina en los pulmones, lo que agrava la hipoxemia, como ya comentamos. Esta manifestación, que consideramos ahora como endotelitis, no es específica de la COVID-19, sino que el SIRA clásico también la presenta. La endotelitis es un factor clave del SIRA refractario asociado a la COVID-19, ya que estos mecanismos de inflamación inducen la hiperperfusión pulmonar, lo que anula la vasoconstricción por hipoxia fisiológica que nosotros haríamos, como sale en la imagen de la derecha, en donde un alveolo que no tiene suficiente oxígeno generalmente no recibe tanta perfusión o baja a ser a lo mínimo. Esto es lo fisiológico. Sin embargo, en la imagen de la izquierda vemos como un alveolo lleno de fluido, que además tiene poco oxígeno y un mal intercambio gaseoso, está perfundido por una arteria, por un sistema circulatorio completamente dilatado por estas citocinas inflamatorias y que perpetúan, obviamente, estos cortocircuitos de derecha e izquierda. Coagulopatía y daño endotelial. El estado de hipercoagulabilidad puede llevar a compromiso no solo pulmonar, sino cardíaco, cerebral, renal, intestinal y hepático. Y de hecho existen manifestaciones clínicas extrapulmonares de la COVID-19, como son estas. En las cerebrales, la más común, anosmia y ageusia, pero también las otras mencionadas acá, como síndrome de Guillain-Barré, SGB, y la enfermedad vascular cerebral. Las renales, obviamente la lesión renal aguda muy común de la COVID-19, y también desequilibrios hidroelectrolíticos. Los hepáticas, como AST-ALT aumentadas con una disminución en la albúmina, gastrointestinales como diarrea, náusea, vómito, dolor abdominal, isquemia mesentérica y hemorragia intestinal. Cardiovasculares, pues conocemos la lesión miocárdica o miocarditis, tromboembolismo, choque cardiogénico, infartos, que es muy común, y cardiomiopatías directas. Endocrinas, por el trofismo en las células del páncreas endocrino, hiperglucemia y cetoacidosis diabética. Y piel, con petequias, livido reticularis, exantema eritematoso, urticaria y vesículas. Esta coagulopatía y daño endotelial diseminada es la principal causa de la sepsis viral y estado de choque que puede llegar a tener nuestro paciente, además de las sobreinfecciones bacterianas y fúngicas que estos pacientes tienen predisposición. La progresión a la sepsis y al choque séptico mediado por alteración del metabolismo del óxido nítrico y especies reactivas del oxígeno son características de esta enfermedad, y ahí es donde estriba la importancia de no exagerar o darle solamente
la fracción inspirada de oxígeno que los pacientes requieren para mantener metas de oxigenación del 96% y no más. Y en pacientes con enfermedades crónicas como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, inclusive tener una meta de oxigenación menor, con el fin de no elevar las especies reactivas del oxígeno que van a perpetuar la inflamación y por ende el círculo vicioso que ya mencionamos. ¿Cuál es la respuesta del huésped al SARS-CoV-2? Bueno, nosotros tenemos una respuesta con citocinas inflamatorias que tienen un origen directo e indirecto. El directo es por reconocimiento del virus por células inmunes por medio de los Toll-like receptors, y la indirecta es por los patrones moleculares asociados al daño o DAMPs que son liberados por células infectadas por el SARS-CoV-2. Las citocinas que van a estar más frecuentemente involucradas son las enlistadas a continuación, y se ha encontrado aumento en la expresión de estas en pacientes hospitalizados en UCI en comparación a los que nunca requirieron estancia en la unidad de cuidados intensivos. Existe una activación de inflamosomas, que son estructuras proteicas encargadas de iniciar una respuesta inmune innata. Esta, más que nada, conlleva el aumento en la interleucina 1 y la respuesta celular del huésped al SARS-CoV-2 en un inicio es uniforme y nos lleva al patrón de la biometría hemática que generalmente observamos, que es la linfopenia. Y esta linfopenia está caracterizada por una disminución tanto de los CD4 como de los CD8, a pesar de que existe una activación marcada de estas, existe su gasto, o como allá dice, exhaustion, en donde ambas series celulares disminuyen y se viene la linfopenia característica. Puede existir, como viene arriba a la derecha en la imagen, cierta neutrofilia, aumento de células T reguladoras y CD19 o células B que generalmente mantienen el mismo número. Se activan los monocitos y aumentan las citocinas proinflamatorias de estos, como la interleucina 1 beta y el factor de necrosis tumoral. Ahora, en una expresión leve de la enfermedad, o en el 80% de los casos, existe un aumento de las células dendríticas. Aumenta la expresión del antígeno leucocitario humano DR, que señala el retorno de la inmunocompetencia del paciente. Las células T cooperadoras comienzan a aumentar y la neutrofilia, que es discreta, va normalizándose conforme se resuelve la enfermedad. Sin embargo, cuando la expresión de la enfermedad es grave o crítica, las células dendríticas bajan, disminuye la expresión del antígeno leucocitario DR y aumenta la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, y los genes que estimulan interferón o ISG. Incrementan las moléculas efectoras del CD8, como son las granzimas B y las perforinas, que causan mayor daño celular, mayor inflamación y fibrosis. Aumenta la formación de las trampas extracelulares de neutrófilos, que aumentan la inflamación y también los fenómenos trombóticos, y además de causar mayor endotelitis por estas NETs. El SARS-CoV-2 es capaz de infectar células ciliares respiratorias altas y progresar a infección bronquialveolar. La endotelitis es un factor clave de la manifestación sistémica de la enfermedad y de la progresión a SIRA, porque, como ya repasamos, el SARS-CoV-2 tiene un tropismo mayormente de las células ciliares respiratorias, pero al afectar los vasos sanguíneos prácticamente entonces puede afectar a todo el organismo. Y el mal control del SARS-CoV-2 por el sistema inmune, o sea, una inflamación desregulada, es la que lleva a la COVID-19 grave o severo. ¿Cómo? Pues repitiendo, al nosotros tener esta inflamación exagerada, va a causar vasodilatación de todo el sistema circular pulmonar, que va a seguir perfundiendo alvéolos que están funcionando mal, ya que están llenos de fluido y que no tienen un adecuado intercambio gaseoso, y esto va a perpetuar la hipoxemia con este círculo vicioso que ya platicamos. Los cortocircuitos derecha-izquierda son la causa del círculo vicioso de la hipoxia, con un incremento del esfuerzo respiratorio, mayor consumo de oxígeno y por ende mayor hipoxia.
Si el paciente es incapaz de compensar la demanda de oxígeno con un aumento sostenido del gasto cardíaco y un aumento del volumen minuto, el desenlace puede ser fatal. Y esto es obvio, ya que no podemos seguir aumentando indefinidamente nuestro gasto cardíaco ni el volumen minuto porque tenemos limitaciones fisiológicas. Esto explica por qué algunos adultos de edad avanzada que tienen obesidad o que tienen menor capacidad pulmonar de por sí, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y también aquellos con enfermedades cardiovasculares, son los que tienen peor pronóstico, ya que son los que menos pueden seguir aumentando su gasto cardíaco y su volumen minuto a demanda. Por último, la infección del SARS-CoV-2 tiene una fisiopatología que es distintiva. Las diferencias entre el SIRA clásico y el SIRA asociado a la COVID-19 no deben propiciar el abandono del consenso médico y de la terapia crítica. Por ejemplo, en casos de sepsis o de choque séptico, deben ser aplicadas todas las guías que se han ido documentando al pasar los años, mucho antes de la pandemia. Gracias.